buenas noches a todos. Bienvenidos a esta séptima transmisión de Diálogos por la Esperanza en su tercera etapa. A esta etapa le hemos llamado Encontrarnos para discernir. El día de hoy con un tema muy importante. ¿En qué contexto cultural estamos educando? Queremos reflexionar sobre el capítulo primero de Fratelli Tutti. Esta encíclica social muy importante del Papa Francisco. No tiene nada nuevo, podríamos decirlo sin ninguna duda, pero es un esfuerzo de síntesis fenomenal que nos ayuda a discernir los signos de los tiempos. Me permito hacerles llegar un saludo del señor obispo Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de educación y cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También les saludo de parte de los señores rectores, el ingeniero José Antonio Herrera y del presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, rectores de la Universidad Vasco de Quiroga y de la Universidad Pontificia de México. Y este último, el padre Flores, también presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Conjuntamente estamos impulsando estas transmisiones. Tenemos dos invitados muy especiales. Ustedes saben que la constante de esta tercera etapa es analizar el contexto internacional. Y para ello tenemos a dos mexicanos que podríamos decir son todoterreno. Empresarios, han colaborado en el sector público, participan fuertemente del mundo académico universitario y por supuesto también de la sociedad civil. Agradezco mucho, les doy la bienvenida al doctor Gerardo Mosqueda Martínez y al doctor Jorge Arturo Acevedo Alarí. Invitados muy especiales para platicar sobre este tema amplio, puntual, complejo, pero yo diría antes que nada estratégico. El doctor Gerardo Mosqueda es doctor en Administración de Empresas, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga y presidente también del Quiroga College. Un esfuerzo mexicano que tiene presencia allá en Chicago. Es psicólogo, especialista en ingeniería de procesos, maestro en lengua y literatura española. En la iniciativa privada se ha desempeñado como director de consultoría de investigación estratégica, director de Buró de Investigación Aplicada, SADCB, socio fundador de Infraestructura y Capital SC. En el ámbito político ha sido secretario técnico del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos del Gobierno de la República, así como secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. En el ámbito educativo se ha desempeñado como profesor universitario durante 14 años en licenciaturas, maestrías y doctorados en áreas como política, psicología, administración pública, sociología y filosofía. Ha sido conferencista en distintos países: Estados Unidos, España, Italia, Francia, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Brasil. Doctor Gerardo, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos también su apoyo porque la Universidad Vasco de Quiroga pues es fuerte apoyo para estas transmisiones. Bienvenido. Encantado, padre Corral, encantado. Muchas gracias por la invitación. También tenemos al doctor Jorge Arturo, como ya se los comenté, realizó un doctorado en administración, una maestría en derecho aduanal y una maestría en mercadotecnia global. Es presidente de JA Group,
IJ Group Estados Unidos, consorcio que agrupa empresas de manufactura, consultoría, construcción, fondos de inversión y comercio internacional. Es presidente del Instituto Mexicano de Logística y de la Fundación Ninji. Es creador del modelo de visión holística y del modelo de infraestructura holística, utilizados hoy día por el sector público y privado en México y el extranjero para diseñar estrategias de desarrollo económico con impacto social. Ha participado como consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para la evaluación y planeación de zonas extraportuarias y extraaeroportuarias en Colombia y El Salvador. Ha sido conferencista invitado en distintos foros en Asia, África, Europa y América Latina. Ha sido catedrático en diversas universidades, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad La Salle y la Universidad de Manitoba en Canadá. Fue consejero editorial de CNN Expansión, autor de los libros Tu futuro y Aquí estoy, en un pequeño planeta, y coautor de Principles of Global Supply Chain Management. Además, produce y dirige las charlas matutinas, un programa de entrevistas y mesas de diálogo en redes sociales con diferentes líderes de opinión. Bienvenido, doctor, a estos diálogos, doctor Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros para abordar este tema tan importante. Padre Corral, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Gerardo Mosqueda, un gusto compartir este espacio con ustedes dos. Encantado. Doctor Gerardo, doctor Jorge, Fratelli Tutti es un documento impresionante. Me parece que es un documento que tiene una mirada muy amplia, pero sobre todo muy de fondo. Los he convocado para platicar un poco del capítulo 1. El capítulo primero, que me parece es el punto de partida para discernir nuestra situación global. El Papa habla de distintos temas, la colonización cultural, por ejemplo, la necesidad de una cultura del cuidado, confirma la necesidad de este desarrollo humano integral, solidario y sustentable. Habla de distintas crisis, por supuesto, la crisis ética, que de alguna u otra manera tiene que ver con la crisis económica, la crisis política, la crisis social. Es muy interesante cómo el Papa nos dice que es importante tener un conocimiento de la realidad sapiencial. No quedarnos solamente en la descripción de las cosas, sino ir al fondo. Y precisamente ahí apunta el asunto de la cultura del descarte, el problema de los muros, la falta de sentido, la presencia de ciertas mafias, el cinismo frente a la realidad, la dinámica de conflicto y, por supuesto, otras muchas crisis que se manifiestan también en el tema social y político, sobre todo los distintos populismos y también, ¿por qué no decirlo?, también el extremo de estos liberalismos absolutos que solamente ponen la libertad como bandera, olvidando la responsabilidad social. Doctor Gerardo, ¿cómo educar en un contexto cultural tan complejo? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones que están en medio de la globalización con un mundo muy cercano, pero muy poco fraterno? Lo escuchamos. Muchas gracias nuevamente. Les saludo de verdad con mucho gusto y contento de estar participando con este extraordinario esfuerzo de redes sociales que es Diálogos por la Esperanza. Yo me quiero ubicar para intentar darme a entender, porque la verdad es que el capítulo 1 y el 2 y los que siguen son
de una densidad extraordinaria, pero eso no le quita también una sencillez, de una facilidad de digerir esos contenidos que dan luz para la vida y el mundo actual. Así es, así es. Quiero recordar un poco, tuve la oportunidad hace algunos años de conocer y convivir un poquito con el doctor Rubén Ardila. Probablemente hoy sea un clásico de la psicología educativa en la historia de la psicología. El doctor Ardila hizo un gran esfuerzo de investigación y quizás su obra principal es Psicología del Aprendizaje. Me quiero referir un poco al contenido de sus reflexiones. El doctor Ardila dice, en medio de todo lo que ha escrito, investigó y produjo, los seres humanos aprendemos fundamentalmente de dos maneras. Aprendemos por modelamiento, es decir, por imitación, y aprendemos por moldeamiento, es decir, por aproximaciones sucesivas, por conductas sucesivas, por reflexiones o conocimientos sucesivos que terminan construyendo un aprendizaje. En algunos casos un modelo de aprendizaje y en otros casos simplemente una interpretación muy parecida a la realidad de lo que otros hacen. Pareciera que a pesar de que hoy en el mundo moderno que estamos en modelos de aprendizaje de realidad ampliada, de inteligencia artificial, de modelos de imitación inteligente, porque al final del día esto nos ha permitido producir máquinas casi perfectas, robots casi perfectos, que nos puedan ilustrar, porque ahora son autogestivos, porque dialoga uno con estas máquinas y las máquinas digieren, aprenden y construyen procesos como los construimos los seres humanos, pues prácticamente sin margen de error. Pero me quiero quedar en la reflexión original del doctor Ardila. A mí me parece que esto es un tema vital. Es importante aprender a aprender. Y en el esquema de aprendizaje, a mí me parece que el Papa, en la fraternidad de todos, nos está convocando en principio a un ejercicio de aprender o reaprender, quizá en algunos casos, pero también nos está convocando a desaprender. Nosotros hemos digerido cosas y otras no tantas. La realidad es que a mí me reta la reflexión de este tema por sus implicaciones generacionales. Lo que nosotros hagamos ahora y no sepamos transmitir o no sepamos comunicar a una nueva generación, a unas nuevas generaciones, en el fenómeno de la cultura global, lo más probable es que se pierdan los aprendizajes, es que se diluyen esos aprendizajes y perdamos la secuencia lógica, la secuencia antropológica, pero sobre todo la secuencia histórica. Totalmente de acuerdo. Es decir, se han roto los canales de transmisión, digamos, de la ética, del aprendizaje objetivo, de la confrontación de libertad y compromiso, de la responsabilidad acompañada del ejercicio creativo de transformar la realidad. Nos hemos descuidado, digamos, los seres humanos de nosotros mismos, y entonces si llegamos a un escenario, como lo dice el mismo doctor Ardila, en su momento, a perder elementos de nuestra identidad. Solamente
que hay quien quiere perder la identidad y hay quien no se ha dado cuenta que está perdiendo elementos de su identidad. Allí planteo el origen contundente, digamos, reflexivo de el reto de educar. Los señores obispos, quizá usted ha participado en esto, educar para una nueva sociedad, no es igual a menospreciar la sociedad que vinimos construyendo durante décadas, no, sino renovarnos en nuestra visión de la sociedad en la que participamos, de la sociedad de la cual formamos parte. Así es, así es. Así es de que yo, retomando la tesis, yo diría, el reto generacional del siglo XXI está en reencontrarnos con los valores que han hecho grandes civilizaciones, cimentadas en un eje central, la persona. Muy bien. Así es, recuperar la persona. Fratelli Tutti tiene 4 principios, ¿no? La dignidad humana, la solidaridad, el bien común y el destino universal de los bienes. Tenemos que repensar estos principios de doctrina social de la Iglesia frente a esta nueva realidad. Doctor Jorge, platíquenos de esta realidad. Es una realidad que usted conoce, viaja, peina constantemente, ya sea por motivos académicos, ya sea por motivos de industria, de empresa, de actividad también social, por supuesto. Lo escuchamos con atención. Gracias, padre, nuevamente, y saludando a toda la audiencia. Cuando recibí esta invitación para hablar del tema, me pasaron muchas cosas por la cabeza, escribí muchas cosas, borré muchas cosas, regresé y me remití a la encíclica y volví a empezar de nuevo. Situar al ser humano como el eje. ¿Pero qué significa eso? ¿Quién educa y quién es el educando? Es decir, a pesar de estar en la época de la mayor información, estamos en la época más incierta, volátil y compleja de todos los tiempos. Qué complicado es ser joven hoy. Qué complicado. Tan simple y tan difícil. Todos los temas que un profesor marca en un aula, el chico no tiene más que agarrar su teléfono inteligente y pone la palabra y encuentra muchos significados. Qué difícil es ser profesor entonces y tratar de sorprender a un alumno y generarle interés en un tema que no puede encontrar en un teléfono inteligente. Entonces, si situamos al ser humano como el eje, como el centro, ¿cómo le ayudamos a entender lo que ocurre alrededor? Entonces, es una tarea complicada, no solamente para el joven, sino también para el profesor. Pero vámonos un paso atrás, no solamente para el profesor. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué tanto nos interesa a los papás ser educadores? O simplemente pasar el tiempo y tratar de que pase rápido. Nada más que, oh sorpresa, la naturaleza y esta pandemia nos puso un freno a todos. Jóvenes, no tan jóvenes y adultos mayores. Y nos puso en un mundo pequeñísimo a volver a cohabitar. Y ese mundo pequeñísimo se llama hogar, se llama casa. Y muchos estamos redescubriendo en la casa el hogar, o en el hogar una casa. Parece un juego de trabalenguas, pero creo que esta pandemia ha sido milagrosa para entender una encíclica que pone al ser humano en el eje y en el centro del todo. Ahora, como papás, como empresarios, como empleados, como exempleados, porque muchos perdieron el trabajo, tenemos que empezar a entender, a desmenuzar, a conocer un poco de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestras raíces,
Se tienen que volver a contar cuentos que estaban olvidados, de anécdotas de la infancia como papás y transmitir. Me encantó esto que dijo el doctor Gerardo Mosqueda en este análisis de la educación en lo más profundo y en lo más básico, la transmisión de conocimiento. Pues ahora creo que esta pandemia nos abre una gran oportunidad de volver a entender la casa como el principal punto de arranque de la educación. Enseñar con el ejemplo. Papá ayudando a mamá a recoger la cocina. Papá ayudando a tender la cama a mamá. Ese es el mejor ejemplo. Ahora, hijo aprendiendo a tender la cama. Oye, es algo tan simple, pero es respetarse y respetar el pequeño círculo que es la casa. Entonces entenderemos que en la encíclica lo que el Santo Padre dice, entendamos cómo vivir en nuestra casa, en la gran casa llamado planeta, pero si no aprendo a vivir y a cohabitar en mi pequeño mundo que es en la casa, difícilmente podré entender el contexto de un mundo tan complejo, tan complicado, pero tan apasionante. Como primera entrada, padre. Muy bien, doctor Gerardo coincidirá conmigo, es muy importante lo que dice Jorge, porque el primer capítulo tiene 55 numerales. De esos 55 numerales, 52 los dedica a describir la situación antes de la pandemia. 2 numerales los dedica a señalar qué ha hecho la pandemia. La pandemia no ha hecho otra cosa más que desvelar los grandes problemas que ya traíamos, pero sobre todo ha hecho mucho más manifiesta la crisis profunda. Sí, no estamos manejando bien esta pandemia porque no sabemos cuidarnos los unos a los otros, porque no sabemos vivir en esta dimensión de otredad. No sé pensar, actuar, sentir, asumiendo la existencia del otro, la realidad de la misma barca, dice el Papa, sino que cada quien está desenfrenadamente detrás de ciertos ideales muy individualistas, muy particulares. El Papa por eso regresa a señalarnos la cultura del cuidado. Hoy el problema no es saber o no saber. Hoy el grande desafío es saber si soy capaz de pensar, de vivir queriendo a los demás, considerando a los demás, impulsando integralmente a los demás. Y por eso el Papa dice, no podíamos esperar otra cosa, esto del abandono de los ancianos, esto del invierno demográfico, de la falta de hijos, esta necedad de poner muros, esta estupidez, perdón que lo diga con esta palabra tan fuerte, de pensar siempre en vencer como destruir, en lugar de vencer para ganar todos, como diría el Papa, recuerdo en México, allá con los empresarios en Ciudad Juárez, que le decía a los empresarios, cuando se trata de negociar, es que todos perdamos algo para que podamos ganar todos algo más importante, algo más valioso. Doctor Gerardo, lo escuchamos atentamente. Estaba yo recordando ahora mismo con la reflexión del doctor Acevedo cómo interpretar en una clave de humanismo al estilo de don Vasco de Quiroga, cómo interpretar el mundo moderno aún en un lenguaje al estilo de don Vasco de Quiroga. Y yo no soy conocedor, ya no digo profundo, ni tal vez ni siquiera superficial de la Sagrada Escritura, pero en el Antiguo Testamento el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y este le contesta, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Yo digo, ¿en qué consiste el humanismo hoy?
en ser el guardián de mi hermano, justamente, en ser el guardián de mi hermano. Así es. Y si yo quisiera resumir en una frase el humanismo universal, el humanismo católico, yo digo, es que soy el guardián de mi hermano. Tengo que ver por él, tengo que pensar qué puedo hacer por él, tengo que saber que lo que yo estoy haciendo le afecta, le modifica su entorno, le cuestiona su vida, lo daña, a veces no solo emocionalmente. Y entonces hemos construido procesos sociales que le han hecho un daño enorme a la humanidad, que le han distorsionado la concepción básica o la elemental o la primera, las tres cosas, de lo que está en su alrededor, de lo que le da sentido a su vida. Es decir, el concepto de la vida misma, por ejemplo. Si yo me ubico en el mundo de los descartados, pareciera que su vida no importa. Hay tantos que hasta les hacemos un favor si hay un poco de menos pobres en la humanidad, pues se pueden morir con una epidemia, se pueden morir con una pandemia, no es tan grave, ya eran muchos. Y llegar a conclusiones así de pensamiento criminal, porque en la práctica es eso, es una dinámica de pensamiento criminal en donde uno dice, ¿y qué más da? ¿Hay con quién reponerlos? ¿De verdad? ¿Hay con quién reponerlo? La vida del ser humano es única e irrepetible. No se puede clonar. Y por eso a mí me parece que este enfoque con el que nos reta el razonamiento del Papa para decir, bueno, a ver, reaccionemos. Espero que estés entendiendo, reaccionemos. ¿Qué estamos haciendo con el mundo? Bueno, y uno dice, bueno, ¿con quién? Con las personas que hacemos el mundo, porque al final del día, si como padres nos hemos olvidado de compartir con nuestros hijos, ¿cómo queremos que sean mejores si yo no les estoy enseñando? Y esa es mi primera responsabilidad, la de educar a la familia, y no, pero es que yo no tengo nada que enseñar, por eso los mando a la escuela. Es que, perdón, no se trata de esa enseñanza, que también tiene un problema crítico en nuestro país y en el mundo. Así es, sí. Gran tema, no sé para cuándo, pero ese es otro gran tema. El mundo se ha ido desarticulando. Yo voy a usar una palabra que quizá en sí misma es muy dura y a veces la decimos elegantemente. Desestructurando. Etimológicamente, desestructurar tiene la misma raíz etimológica que que no nos animamos a llamarle en buen castellano la expresión que etimológicamente corresponde. Cuando las autoridades de un país pareciera que tienen el propósito de desestructurar al país, lo están destruyendo. Cuando el padre de familia o la mamá, inconsciente o conscientemente, está desestructurando la familia porque dice, bueno, pues con que no escuela, ¿no? Ya, o sea, mi chamba consiste en mandarlo a la escuela. Hoy lo tengo que mandar a la compu porque no hay más. Y tampoco estoy seguro si fue y tampoco estoy seguro si permaneció ahí, pero yo ya cumplí, yo ya lo mandé. No es cierto, no nos hemos estrenado en ese cumplimiento. Y entonces no lo podemos explicar tan fácilmente. Vuelvo a mi punto de origen. Hoy, ¿qué nos debería de identificar en la interpretación de la realidad? ¿Qué nos debería de identificar en la reflexión
del impacto, el efecto que tiene esta pandemia. Hoy todos al día contamos de una nueva tristeza. El contagio de un amigo, de un vecino, de un pariente, de un familiar, de un cercano. Todos. Y todos seguimos sin reaccionar en ponernos de acuerdo para hacer cosas juntos que nos permitan preservar la vida, en lo que hay mejores soluciones científicas, por supuesto, epidemiológicas. Bueno, yo me quiero ubicar en el punto de origen. ¿En qué consiste entender al hermano hoy en el marco de esto? Pues yo digo, así como dice el Antiguo Testamento. Mi lectura es, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí, curiosamente, sí. Se trata de empezar a ser el guardián de mi hermano. Doctor Jorge, perdón, doctor Gerardo. No, hasta ahí. Aquí quisiera entrar porque usted es un hombre que sabe de globalización y el Papa tiene un capítulo, un subcapítulo particular que se llama Globalización y Progreso sin un rumbo común. Son algunos numerales que son extraordinarios. Porque el Papa dice, a ver, déjense de cosas. Aquí lo importante son raíces, lazos y relaciones. Aquí la cuestión más importante es la valoración espiritual que hagamos de nosotros mismos, del mundo y de lo que estamos haciendo y para lo que estamos haciendo. Y esa es la parte ética. Pero el asunto fundamental es el sentido de la responsabilidad, es decir, cómo respondemos frente al otro. O sea, yo no soy un ser aislado en el mundo, yo estoy llamado a responder a otros, a una comunidad, a una familia, a un colegio, todos vamos en una misma barca. Y entonces el Papa Francisco dice, cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí, aislamiento no, cercanía sí. Y el Papa insiste en ese pequeño mundo de la barca. Es decir, todos cabemos en esta misma barca y hoy sabemos que todos interdependemos. Y precisamente me gustaba mucho el ejemplo de ambos, es decir, de regresar al hogar, de regresar a la cuestión de cómo educamos esa cuestión, no de que el otro me haga a mí, sino que yo esté en referencia al otro. Yo le ayude al otro, yo tienda la cama para que el otro no la tienda, yo guarde las cosas en su lugar, yo produzca menos residuos, yo entre en esta dinámica de estar atento del otro, no esperando que me sirva el otro, sino yo sirviendo al otro. Parece ser que ahí está un paradigma fundamental. ¿Cómo le decimos a la gente? A ver, de hoy en adelante el mundo no es para ti, sino tú eres para el mundo. Para servirlo, para transformarlo, para cuidarlo. No se trata de producir muchas cosas, ni producir cosas grandes. Se trata que te hagas cargo de las implicaciones de tu propia existencia en la tierra, en el planeta, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en la economía, etc. Doctor Jorge, lo escuchamos. Ser y estar, pero hay que ser y hay que estar. A ver, una de las cosas más ricas de estas charlas, de esta experiencia que estamos teniendo, es precisamente el formato de encontrarnos para discernir. Eso me parece apasionante, esa es una manera de educar. Y la pregunta de origen a la que fuimos invitados a participar es, ¿qué sugerimos? ¿Qué hacemos para educar a las nuevas generaciones? Bueno, empecemos por esto, por discernir, por cuestionar, por dialogar, por debatir. ¿Cómo nos hace falta a los seres humanos regresar a ser
humanos y volver a tener capacidad de asombro. En este mundo tan tecnológico y tan comunicado, tan globalizado pero tan distante, tan globalizado pero tan lejano, tan dividido y tan separado, nos hace falta la discusión, el debate profundo y el análisis. En este punto yo difiero de un comentario cuando se dice que todos vamos en la misma barca. Yo ahí no coincido. Yo más bien pienso que estamos en el mismo océano y en diferentes barcas. Porque hay quien trae un transatlántico con todos los sistemas de navegación y es difícil que pierdan el rumbo por tanta tecnología. Y habemos quienes vamos en una balsa a remo, pero todos estamos en el mismo océano. Todos estamos bajo una misma tormenta o sobre una misma pasividad. Pero ¿cómo enfrentamos ese océano? Hay quien lo enfrenta para sobrevivir y está pescando. Hay quien lo enfrenta para disfrutarlo en la pasividad desde un balcón, desde un transatlántico y lo está observando. Y ve a la balsita al pescador y dice, mira qué bonito, vamos a sacarle una foto. Y ese pescador está tratando de sobrevivir pescando. La percepción es diferente, es el mismo océano pero diferentes barcas. Ahora, ¿cómo hacemos? Y regreso a ese principio del ser humano, el eje y centro del todo, en lo que nos dice el Santo Padre. Entendamos la barca en la que estamos navegando, entendamos el sentido y entendamos que si nos toca remar, pero remamos al mismo ritmo, vamos a avanzar sin tener errores. Pero si yo remo a un lado y tú remas a otro lado, la barca no va a avanzar. Esa es la gran oportunidad que tenemos hoy los padres, los hermanos, los tíos. ¿Dónde están los abuelos? Hoy se requieren los abuelos que vuelvan a contar cuentos. Hoy se requieren los abuelos que cuenten anécdotas fantásticas. Hoy se requieren esos abuelos que cuenten cómo se enamoraron de la primera novia, cómo dieron la primera flor, cómo dieron el primer beso, pero que se lo cuenten a los nietos. No que los nietos busquen tonterías en los celulares, porque hay mucha información, pero hay poco contenido. Hay mucha caja donde cabemos, pero no hay adentro muchas cosas. Hoy los abuelos tienen un rol apasionante, están encerrados, están confinados, pues hoy se pueden comunicar por videoconferencias con sus nietos, no importa dónde estén, que les platiquen historias, que se vuelvan los tutores, los maestros, los consejeros, y los nietos y los niños que se vuelvan a hacer con historias asombrosas, que escuchen. Esa es una manera de educar. Y cuando regresen entonces a las aulas, las clases tradicionales, porque urge la sociabilidad en las clases no pueden ser, y que conste que estoy a favor de la tecnología, no pueden ser permanentemente en línea. Se necesita el contacto, se necesita el papelito, se necesita hacer un acordeón, se necesita lo apasionante de ver a la niña que me gusta, de ver al amigo y abrazarlo. Se necesita eso. Pero entonces, pasada la pandemia, regresaremos como en nuestras generaciones, cuando íbamos a las Navidades y regresábamos a contar qué nos trajo el Niño Dios, qué nos trajo los Reyes Magos. Así volveremos a las clases, profesores y alumnos, a contar qué sucedió en este año, qué sucedió en este tiempo, porque no puede ser un año perdido. Es un año en donde estamos aprendiendo, desaprendiendo a educarnos. Y entonces entenderemos el rol de lo que es vivir en una barca y entender el rol de lo que me toca hacer por los demás. Y te digo un secreto, también te va a tocar a ti recibir, porque habrás dado tanto que hasta te alcanzará para recibir. Doctor Jorge, muchas gracias. Si les parece bien, mientras hago algunos comentarios breves con relación a la transmisión,
si ustedes pudieran ir pensando, así en un minuto, grandes conclusiones. En primer lugar, quisiera compartir que ayer, mientras confesaba en una celebración eucarística, con las debidas medidas, por supuesto, el sacerdote decía, un punto intermedio entre este punto de vista del océano y la barca, decía, es que todos vamos como en el Titanic, y hay niveles. Hay camarotes de primera, hay camarotes de segunda y hay sótanos, pero todos vamos en la misma barca. La cuestión fundamental es que nos tenemos que reconocer interdependientes, pero sobre todo nos tenemos que reconocer seres humanos, de carne y hueso, con toda la parte subjetiva que me parece que la tecnocracia, eh, palabra tan utilizada por el Papa Francisco, nos redujo a puras cuestiones objetivas, cuantificables, a indicadores, a números, a índices, a instrucciones, a normas, a memorándums, a circulares, es decir, a una mera operatividad o a un mero funcionamiento. Y esto es dramático, porque el ser humano es un ser único e irrepetible, pero sobre todo es portador de sentido. No es solamente portador de operaciones y funciones, es portador de una misión y de un sentido. Los invito pues a empezar a bajar un poco a las conclusiones, así de manera muy puntual. ¿Le parece bien, doctor Gerardo, si empezamos con usted? Sí, con muchísimo gusto. Me quedé reflexionando entre el océano y la barca. Yo digo que educar para una nueva sociedad me parece que es un tema que sigue siendo vigente, generacionalmente vigente. La nueva sociedad que querramos construir será solo si lo hace una nueva generación. Los que ya no tenemos tanta expectativa de vida por razones obvias, lo cual no me entristece, me alegra. Gracias a Dios he vivido, confieso que he vivido, decía el poeta. Bendito sea Dios, yo lo digo así, tal cual, yo confieso que he vivido y sin embargo siento el apremio, la necesidad de compartirlo con nuevas generaciones. Pero no quiero omitir, en efecto, en la reflexión de educar en su raíz etimológica, educere, extraer, sacar lo mejor de nosotros mismos. Mi mejor versión, dirían los jóvenes tuiteros del día de hoy, ¿verdad? Hoy te voy a mostrar así es. De mí mismo. Y yo digo, sí, hagamos todos los días lo posible por compartir en nuestras redes lo mejor de nosotros mismos. Y yo digo, ¿cuál es el parámetro de lo mejor de nosotros mismos? Pues vernos en el rostro del otro, meternos en los zapatos del otro, sentir como siente el otro, porque en esa medida le expreso que tengo un sincero amor por él y por mí. Y entonces le trato como persona porque soy persona. Pero sacar lo mejor de mí hoy tiene una nueva dimensión, que yo no me quiero quedar con las ganas de decirlo. La de la construcción del futuro deseado. La de la construcción de la nación esperada. La de la construcción de la nueva realidad. La nueva realidad no es un ente autonómico, es el resultado de la acción de las personas. Y entonces me siento con un gran compromiso, conmigo mismo, con mi entorno, con mi alrededor, porque hay que sacar lo mejor de nosotros mismos para compartirlo con los demás.
Y por supuesto que el mundo tiene una nueva realidad. Ayer viví yo, y termino mi comentario aquí, ayer viví yo una experiencia que me conmovió emocionalmente, me cimbró. La Juventud Mexicana organiza una peregrinación digital, una peregrinación virtual, con una tesis. Hoy no te pudimos ir a ver, pero tú viniste a vernos a todos. Y hacen una peregrinación internacional, decenas de miles, yo leo en los reportes técnicos de ellos, más de 250,000 conectados en una peregrinación virtual organizada por este movimiento de testimonio y esperanza. Y yo digo, eso es con lo que yo me identifico. Hay esperanza. Y escribí mi columna de esta semana diciendo, hay esperanza. Eso es en lo que creo. En la medida en la que yo saco lo mejor de mí mismo, transformaremos el mundo en las líneas que el Santo Padre plantea en esa visión de una nueva realidad, de una casa común, la que estamos cuidando todos, etcétera. Con eso es con lo que me identifico. Con eso es con lo que yo agradezco la amabilidad de que me convocaras, Padre Eduardo, a esta sesión. Encantadísimo de participar con Jorge, que es un gran amigo al que aprecio desde hace algunos años, no pocos, y cada vez le aprendo más, pero me siento identificadísimo con que la nueva realidad la vamos a construir sacando lo mejor de nosotros mismos. Gracias, porque este es un tema que reta a la reflexión y que compromete. Yo aprecio mucho eso y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Me quedo con varias inquietudes, pero quiero hacerle una recomendación. Vaya y revise la homilía del señor Nuncio en esta festividad. Es muy sencilla, pero sobre todo nos llamó a elevar el espíritu. La peregrinación es salir, pero salir hacia arriba, salir hacia lo más, salir aceptando, lo dijo casi literalmente, los cambios de esta época, pero sobre todo promoviéndolos hacia lo más alto del sentido humano. Muchas gracias, doctor Gerardo. Doctor Jorge, lo escuchamos. Crecimos nuestra generación escuchando de la creatividad del mexicano. Fuimos una generación que crecimos con soluciones en la casa. Soluciones que no marcaba una diferencia de clase social, porque había que aprovechar lo más con lo menos, o lo menos con lo más. Y de ahí salía la creatividad del mexicano. Si se rompía la escoba, pues le hacíamos un nudo. Hoy se rompe la escoba, la tiras y compras otra. Si se descomponía la televisión, había que darle 2 golpecitos y ponerle un alambre o ponerle un gancho. Y era la creatividad del mexicano. Y eso hacía que no se descubriera una miseria. Se podría evidenciar pobreza, pero no miseria. Hoy, en los seres humanos, no somos capaces de renovarnos, de repararnos y repararlo. Por eso evidenciamos nuestra miseria, nuestra soledad en medio de tantos amigos de redes sociales, nuestra soledad en medio de tantos likes, nuestra soledad en medio de nuestra habitación, que queremos decir mucho, pero no somos capaces de comunicar. Hoy tenemos la gran oportunidad de recobrar una capacidad de asombro, de identificarnos en medio de este mundo globalizado, de conectarnos y si somos viejos, de preguntarle a otro viejo de otro país qué está pasando, cómo la está pasando. Si somos jóvenes, de compartir qué están pensando otro joven en Japón, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos o alguien de mi propia edad. Hoy tenemos la gran capacidad de acercarnos a esta globalización y aprovechárnosla. Y entonces
seremos capaces de aprovechar la innovación, pero la innovación ya no en esa parte creativa de ideas o desarrollo de productos, sino de innovar para entender y respetar la naturaleza. La innovación para entender y generar nuevas tecnologías para el servicio del ser humano. Hoy tenemos una apasionante vida y es la de hoy, la del aquí, la del tú, la del yo, la de todos juntos. Esa es una manera diferente de educarnos y educarlos. Hablemos, expresemos, sintamos, pero también aprendamos a escuchar con dos orejitas que tenemos y una sola boquita para hablar. Escuchemos el doble de lo que hablamos. Y entonces vamos a empezar a descubrir un mundo apasionante. ¿Y qué crees? Este mundo lo haces tú y lo hago yo. Y si lo juntamos, generaremos oportunidades maravillosas. Y si aunado a eso, te agarras de la mano del de allá arriba, híjole, vas a ver que van a ser cosas explosivas y vas a empezar a descubrir el verdadero sentido del ser y el estar. Padre Corral, gracias por esta oportunidad. Me pareció muy corto el tiempo escuchando a Gerardo, al doctor Gerardo Mosqueda, que siempre es apasionante escuchar la profundidad, sus temas. Siempre le he dicho que con él no se puede tomar una sola taza de café, hay que ir al cafetero y hay que ir a los viñedos para poder disfrutar sus charlas. Y esta oportunidad, Padre Corral, es una oportunidad de educar. Y la encíclica Fratelli Tutti es más actual que nunca, y no de un tema, de muchos, de quien cree y de quien no cree, del católico y del no católico. Es la oportunidad de encontrar un faro que nos lleva en orden a todas las barcas que estamos navegando en un mismo océano. Gracias, Padre, gracias, Gerardo. Un gusto, muchas gracias. Evidentemente, la encíclica Fratelli Tutti necesita mucho tiempo. Hemos dedicado estos 40 minutos para revisar el capítulo primero frente al tema educativo. ¿En qué cultura estamos educando y a qué cultura tenemos que transitar? No quisiera cerrar la transmisión sin recordar el numeral 55, porque después de la descripción tan fuerte que hace el Papa de la humanidad, el Papa dice: invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. El Papa no tiene una visión negativa. Es capaz de ver el trasfondo de lo que está detrás del dolor, y detrás del dolor no hay otra cosa más que un llamado a estirarnos, a dar el salto cualitativo, sobre todo, para que lleguemos a ser más seres humanos más dignos, seres humanos más plenos, pero sobre todo con capacidad de trascender, porque somos seres no para el aquí y el ahora, sino que somos seres para el más allá. Agradecemos mucho la producción ejecutiva de este programa, que ha implicado esfuerzos muy grandes. Yo tengo que hacerles una confesión. Por razones pastorales, de nueva cuenta, no me fue posible grabar en martes. Tenemos ahí un trabajo intenso
ahora en la dimensión, con unas escuelas de perdón y reconciliación que estamos empujando muy fuertemente. Pero quisiera decirles que estaremos muy atentos de sus comentarios, estaremos respondiendo. Yo enviaré las ligas correspondientes al doctor Jorge, al doctor Gerardo, y las preguntas que nos hagan. Participe, pero sobre todo, ayúdenos a difundir este mensaje tan bello de Fratelli Tutti y, por supuesto, las inquietudes en este ámbito educativo que es estratégico. No vamos a construir otra cultura si no es a través del andamiaje educativo. Todos estamos llamados a reeducarnos, todos estamos llamados a adquirir un sentido más amplio, más bello y más profundo. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, doctor. Gracias. Les abrazo, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a nuestra producción y a la dimensión de Pastoral Educativa por todos los trabajos que están detrás de estas transmisiones. Espere la síntesis, difúndala también. Muy buenas noches.